Nunca te amé. Esas 3 palabras, cortantes y definitivas, aparecieron en la pantalla del teléfono de Adrián Salvatierra como si no pesaran nada, como si fueran simples letras sin historia detrás. Las escribió sin titubear, sin releer, sin permitirse sentir lo que realmente estaba enterrando con ellas. Luego bloqueó el contacto, dejó el móvil sobre la mesa de mármol de su elegante oficina y continuó revisando contratos como si acabara de cerrar un negocio más. Para él, así funcionaba la vida, decisiones rápidas, emociones bajo control, y nada ni nadie capaz de distraerlo de su camino al éxito. Lo que Adrián no quiso ver, o tal vez no pudo, fue que al enviar ese mensaje no solo estaba alejando a Valeria, sino que estaba rompiendo el único vínculo genuino que había tenido en años. Valeria, al otro lado de la ciudad, leyó el mensaje sentada en el borde de su cama, con las manos temblorosas pero el rostro inexpresivo. No lloró al principio, no gritó, no llamó. Se quedó en silencio, procesando cada palabra como si su mente se negara a aceptarlas. Porque no encajaban con los recuerdos que tenía, las noches en las que él la abrazaba en silencio, los momentos en los que parecía necesitarla más que a nadie, las promesas no dichas que flotaban en el aire entre ellos. Pero la evidencia estaba ahí, clara y cruel. Nunca te amé. Y aunque todo en su interior le gritaba que eso no podía ser verdad, entendió algo aún más doloroso, no importaba si era mentira o no, porque él había decidido que lo fuera. Esa noche, Valeria recogió sus cosas sin hacer ruido, sin dramatismo, como si cada movimiento fuera una despedida que no necesitaba testigos. Se fue del apartamento que compartían sin dejar una nota, sin mirar atrás, llevándose consigo no solo sus pertenencias, sino también la versión de sí misma que había amado a Adrián sin reservas. Los días siguientes fueron un contraste brutal entre dos mundos. Adrián siguió con su vida como si nada hubiera ocurrido, rodeado de reuniones, cifras, cenas de lujo y felicitaciones constantes por su crecimiento profesional. Su nombre empezaba a aparecer en revistas, su empresa se expandía, y su agenda estaba llena de personas que querían algo de él. Todo parecía perfecto desde fuera. Pero había momentos, pequeños y traicioneros, en los que algo no encajaba. Como cuando llegaba a su penthouse y el silencio no era descanso sino vacío, o cuando tomaba café por la mañana y nadie discutía con él sobre si estaba demasiado fuerte. Al principio lo ignoró, convencido de que era solo costumbre, un residuo emocional que desaparecería con el tiempo. Se repetía a sí mismo que había hecho lo correcto, que Valeria era una distracción, que él no estaba hecho para amar. Y sin embargo, en las noches más largas, su mente volvía a ella sin permiso. Recordaba su risa, su forma de mirarlo como si realmente lo entendiera, como si pudiera ver más allá del traje y el poder. Eso lo irritaba profundamente, porque significaba que había algo que no podía controlar. Así que trabajaba más, salía más, se rodeaba de gente nueva, intentando llenar un espacio que no sabía nombrar. Mientras tanto, Valeria reconstruía su vida lejos de él, paso a paso, aprendiendo a sostenerse sola, a sanar en silencio, a dejar de esperar un mensaje que nunca llegaría. Hubo noches en las que lloró hasta quedarse dormida, mañanas en las que dudó de su propio valor, pero también momentos en los que comenzó a sentirse más fuerte, más clara, más libre. Con el tiempo, dejó de pensar en Adrián todos los días, luego todas las semanas, hasta que su nombre dejó de doler como antes. Y aunque la cicatriz seguía ahí, ya no definía quién era. Pasaron los meses, luego los años, y Adrián alcanzó todo lo que alguna vez había deseado. Su empresa se convirtió en un imperio, su rostro en sinónimo de éxito, su vida en una vitrina perfecta. Pero algo dentro de él seguía sin encajar, como una pieza fuera de lugar que nadie más podía ver. Había tenido relaciones pasajeras, conversaciones vacías, momentos de compañía que nunca se convertían en conexión real. Y aunque nunca lo admitió en voz alta, empezó a entender que tal vez había perdido algo más importante de lo que había creído. Aún así, su orgullo seguía intacto, sosteniéndolo como una armadura que lo protegía de enfrentar la verdad. Porque aceptar que se había equivocado implicaba reconocer que no era invencible, que no siempre tenía la razón, que había destruido algo valioso por miedo o por ego. Y eso era algo que Adrián no estaba listo para aceptar, todavía. Parte 2. 3 años después, el destino decidió intervenir de la forma más inesperada. Adrián asistía a la inauguración de un nuevo proyecto, rodeado de cámaras, empresarios y elogios, moviéndose con la seguridad de quien domina cada situación. Todo estaba bajo control, hasta que su mirada se detuvo en una figura que hizo que el tiempo pareciera ralentizarse. Era ella. Valeria. De pie al otro lado del salón, con una elegancia sencilla pero poderosa, conversando con alguien mientras una pequeña niña sujetaba su mano. Durante un segundo, Adrián pensó que era una ilusión, un truco de su mente cansada. Pero no lo era. Era real. Y lo que más lo desarmó no fue solo verla, sino darse cuenta de que ya no era la misma mujer que recordaba. Había en ella una serenidad distinta, una fuerza silenciosa que no dependía de nadie. Y entonces, sus ojos se posaron en la niña. Pequeña, curiosa, con una mirada intensa que le resultó inquietantemente familiar. Fue como un golpe directo al pecho, una sensación que no pudo ignorar ni racionalizar. Algo dentro de él se quebró en ese instante. Sin pensar, comenzó a caminar hacia ellas, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no tenía control sobre sus propios pasos. Cada latido de su corazón parecía resonar en sus oídos, cada pensamiento se atropellaba con el siguiente. ¿Qué hacía ella allí? ¿Quién era esa niña? ¿Por qué sentía esa conexión tan inmediata y tan perturbadora? Cuando finalmente estuvo frente a Valeria, las palabras se le atascaron en la garganta. Ella lo miró, y en su mirada no había odio, ni rencor, pero tampoco había amor. Era una mirada tranquila, distante, como si estuviera viendo a alguien que ya no tenía poder sobre su vida. Ese detalle fue más doloroso que cualquier reproche. Adrián intentó sonreír, intentó recuperar la seguridad que siempre lo definía, pero algo en su interior lo traicionó. Valeria, fue lo único que logró decir. Ella asintió levemente, con educación, como si estuviera saludando a un conocido más. La niña, curiosa, observó a Adrián con esos ojos que parecían un reflejo del pasado, y ese simple gesto terminó de derrumbar cualquier defensa que él aún tenía. Intentó hablar, explicar, llenar el silencio con palabras que llegaban tarde. Le dijo que había pensado en ella, que las cosas no habían sido como parecían, que tal vez había cometido un error. Pero mientras hablaba, se dio cuenta de lo vacías que sonaban sus propias excusas. Porque no importaba lo que dijera ahora. Había tenido su momento, y lo había desperdiciado. Valeria lo escuchó en silencio, sin interrumpir, y cuando él terminó, simplemente respiró hondo antes de decir con una calma que lo atravesó por completo, fuiste muy claro aquella vez.
No necesitó repetir el mensaje. Adrián lo recordó palabra por palabra, como si se lo estuvieran grabando en la mente otra vez. Nunca te amé. Y en ese instante, comprendió algo que lo dejó sin aire. Esas palabras no solo la habían alejado, sino que habían cerrado cualquier posibilidad de futuro juntos. Porque mientras él se protegía detrás de esa mentira, ella había aprendido a vivir sin él y a dejar de amarlo de verdad. La conversación terminó sin dramatismo, sin gritos, sin escenas. Valeria tomó la mano de la niña y se despidió con una cortesía que marcaba una distancia irreversible. Adrián se quedó ahí, inmóvil, viendo cómo se alejaban entre la gente, sintiendo por primera vez el peso real de sus decisiones. No era solo arrepentimiento. Era comprensión. Era darse cuenta de que había tenido algo auténtico y lo había destruido por miedo, por orgullo, por no saber cómo manejar algo que no podía controlar. Y lo peor de todo no era haberla perdido, era entender que ya no había nada que pudiera hacer para recuperarla. Porque el tiempo no se deshace, las palabras no se borran, y las oportunidades no siempre regresan. Esa noche, por primera vez en años, Adrián no quiso trabajar, no quiso distraerse, no quiso fingir que todo estaba bien. Se sentó en su penthouse, rodeado de lujo y silencio, y dejó que la verdad lo alcanzara por completo. Había conseguido todo lo que alguna vez quiso, excepto lo único que realmente importaba. Y en ese momento, finalmente entendió a quién había perdido.